Bajar la cuota alimentaria de los hijos basándose en las deudas del padre. ¿Esto es posible? Hablemos hoy de este tema. Hola, hola, hablando con Jimmy Jiménez, tu abogado. Para ti que quieres estar informado y aprender todos los días sobre temas legales, no te pierdas en menos de 5 minutos información interesante, casos y tips jurídicos. Revelaremos todos nuestros secretos y estrategias prácticas. Suscríbete, compártelo. Bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de una pregunta y un debate interesante, un tema que hemos hablado en nuestra comunidad de abogados y educación legal, y es una pregunta que nos hace un colega abogado, donde él nos dice, en un proceso de fijación de cuota alimentaria, el demandado aporta en el juzgado una relación de los gastos que asume, donde menciona una cuota que le da a su mamá, el pago de un crédito de vehículo, el pago de una maestría que está cursando, el pago de una cuota de apartamento, el pago de seguridad social, el pago de las clases de inglés de sus hijos, de él, y estos gastos los menciona pidiéndole al juez que los tenga en cuenta para su decisión de fijar la cuota alimentaria. Básicamente, el resumen de este asunto es posible que un padre o una madre a la que se le está pidiendo cuota alimentaria o a través del endeudamiento personal se reduzca la capacidad económica de un hombre o de una mujer en relación a su cuota alimentaria. Si yo gano 10 millones de pesos y le demuestro al juez que tengo un endeudamiento de 9, entonces el juez solamente puede tomar 1 millón para las cuotas alimentarias. Vamos a responder porque es un tema y es un caso bien interesante. Y lo que uno se encuentra en la práctica es que todo el tiempo que hacemos procesos y demandas de regulación de cuota alimentaria, de incrementos de cuota alimentaria, pues los padres con sus abogados se defienden mostrando la gran cantidad de múltiples gastos que tiene ese padre o mostrando, por ejemplo, el endeudamiento que tiene ese padre o esa madre. Recordemos que en Colombia papá y mamá deben pagar cuota alimentaria, no solo los papás. Lo que pasa es que usualmente los hijos se quedan a vivir con mamá y por esa razón se le fija cuota a papá, pero cuando la custodia es compartida o cuando los hijos viven con papá, pues a mamá también se le debe fijar cuota alimentaria, eso no tiene ninguna dificultad. Pero respondamos entonces, ¿el endeudamiento personal se tiene en cuenta para reducir la capacidad económica? Aquí hay que explicar varias cosas. Lo primero, tenemos que explicar que la regulación de las cuotas alimentarias se logra o se hace básicamente a través de establecer 2 criterios fundamentales, o 3 más bien. El primero, el parentesco. Yo tengo que comprobar efectivamente que entre esas personas hay un vínculo de parentesco para establecer que hay el derecho a la cuota. Primer criterio. Segundo criterio, yo tengo que establecer que ese niño, niña o adolescente tiene necesidad económica. Si ese niño, niña o adolescente tiene necesidad, como es el caso de todos los niños, niñas y adolescentes, pues básicamente tendremos que fijar cuota. Pero número 3, tenemos que determinar la capacidad económica. Revisar la necesidad, cuántos son los gastos del niño, etcétera, etcétera, y revisar la capacidad económica del padre o de la madre, de la persona que vaya a dar la cuota alimentaria, pues es absolutamente fundamental. Y lo que podemos decir sobre este tema es que el endeudamiento personal no se tiene en cuenta para determinar la capacidad económica de una persona. ¿Por qué esto es tan importante? Porque resulta que decir que se debe tener en cuenta o establecer que se tenga en cuenta el endeudamiento personal implicaría un enorme riesgo donde cualquier persona, para reducir su cuota, pues aumenta su endeudamiento. Yo me gano 20 millones de pesos, ahora me gasto 18 en pagar mis deudas, pues señor juez, fije la cuota apenas sobre 2 millones de pesos y tome de ahí el 50% para la cuota alimentaria, porque yo me gano 20, pero estoy endeudado en 18. Eso no tendría ninguna razón de ser ni ningún sentido. ¿Qué es lo que es legalmente aceptado? Lo que sí se debe tener en cuenta son temas como la seguridad social y temas de impuestos. Si una persona se gana 20, 30 millones de pesos, hace pagos de impuestos, hace pagos de retención en la fuente, tiene deducciones de ley, eso sí se tiene en cuenta y eso le resta su capacidad de pago de cuota alimentaria.
pero no se tiene y no se puede tener en cuenta el endeudamiento y mucho menos otro tipo de gastos y menos gastos suntuarios de ese padre no se pueden tener en cuenta. ¿Qué sí se tiene en cuenta y definitivamente se debe tener en cuenta? Cuotas alimentarias legalmente reguladas y algunas veces los jueces también tienen en cuenta si efectivamente se logra demostrar que a pesar de que no haya un documento de cuota alimentaria, ese padre que está fijándose la cuota o que se le está incrementando demuestra que sí le paga cuotas alimentarias a su mamá o a su papá, adultos mayores por ejemplo. Eso sí se puede tener en cuenta para reducir la capacidad económica de ese hombre. Ahora, la regla general establece que papá que va a fijarse la cuota o que se le va a incrementar la cuota tiene una capacidad por lo menos del 50% para pagar cuotas alimentarias y el otro 50% para su mínimo vital, independientemente incluso que sus gastos mensuales estén por encima de ese 50%. El juez lo que hace, el ejercicio que hace es que yo voy a respetarle a usted, señor ciudadano, el 50% para sus gastos y para su vida y el 50% para cuotas alimentarias. Y si usted paga 3 cuotas alimentarias, pues yo voy a dividir su 50% entre 3. Excepcionalísimamente, un juez pone una cuota alimentaria del 50%. El señor se gana 10 millones y yo le voy a fijar una cuota de 5 millones. Eso usualmente no ocurre, puede pasar, pero es excepcional cuando hay niños con necesidades muy importantes y que aumentan sus gastos mensuales. Usualmente no pasa, pero tiene que ser excepcional cuando el juez lo contemple. Pero básicamente, en conclusión, no se tiene en cuenta el endeudamiento ni los gastos suntuarios para reducir la capacidad económica. Y ahí nos metemos en otro problema que es bien complejo, que lo revisaremos en un capítulo de estos podcasts al futuro. Recuerda que todos los días, 9:30 de la mañana, publicamos un podcast y te invito a no perdértelo y te invito a suscribirte a este canal donde estás viendo y escuchando este video. Pero el otro problema que se abre con esto es, ¿qué pasa cuando ese padre está pagando y está asumiendo gastos importantes de la sociedad conyugal que tenía con su esposa? Por ejemplo, está pagando deudas de la pareja. Ahí nos metemos en otro conflicto que no trataremos el día de hoy. Un abrazo fuerte, soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Nos vemos mañana o nos escuchamos mañana a las 9:30 de la mañana. Un abrazo fuerte, pregunta lo que quieras.